Hola y bienvenidos a una nueva clase de biología celular. En esta oportunidad hablaremos sobre la preparación de cortes para el microscopio, tanto electrónico como óptico. Es un tema muy importante ya que es una antesala al siguiente tema, que es el microscopio como tal. Para entender este tema tenemos que ampliar algunos conceptos tal vez nuevos. Uno de ellos es cómo nosotros hacemos o qué pasos debo seguir para lograr ver una célula de algún órgano en específico. Por ejemplo, yo quiero ver una célula de riñón. No tomo el riñón como tal, así un pedazo, y lo pongo al microscopio. Esto no funciona así. Tenemos que seguir una serie de pasos para lograr llegar a ver cada célula de manera individual y poder anotar sus características y determinar si existe alguna enfermedad o no en nuestro paciente. Por ejemplo, nosotros podemos tener en la consulta una señora que se presenta ante nosotros y nos dice: doctora, me estaba bañando y de repente he sentido una masa en mi seno, así de este tamaño. Entonces, ¿qué hacemos con esa paciente? Le hacemos el protocolo, seguir una serie de estudios. Entre ellos incluimos uno que se denomina biopsia. Bio quiere decir vida, ya sabemos, y opsia, ver. ¿Qué queremos hacer? Ver las células vivas de esa paciente. Mediante este proceso, que puede ser de muchas formas, una de las técnicas es tomar al paciente, hacer una anestesia local o general y tomar una muestra del tejido que queremos estudiar. Esta puede ser una, así como bien existe otra técnica que se denomina punción por aguja fina. Este es el transductor del ecógrafo que nos va a guiar por dónde ir. Nosotros vamos poniendo y vamos viendo en la pantalla dónde tenemos que pinchar. Y con la otra mano introducimos la aguja y tomamos una muestra. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ya sea por cualquiera de los métodos, llegar a obtener una muestra del tejido, de la masa, del nódulo, de lo que queremos estudiar en esa oportunidad. ¿Listo? En el caso de la señora que venía con la molestia, podemos tomar un pedacito de la masa que ella siente en su seno y estudiarlo. Muchas veces este tipo de estudios, tal vez ustedes lo han visto, el doctor nos entrega en un frasquito de esta forma. Después de un proceso como apendicitis, se hace la apendicectomía y el mismo apéndice, como muestra anatomopatológica, se la pone en un frasco. Además de ponerlo en un frasco, lo que sigue es sumergirlo en una sustancia que se denomina formol al 40%, el cual va a permitir que esta muestra se conserve y podamos estudiar la masa a detalle. ¿Listo? Entonces, ¿qué será la fijación? ¿Cómo podríamos entender o definir este proceso de fijación? Es la preparación permanente de láminas de tejido para mantener una estructura cuando las células estaban vivas, es decir, muy similar a cuando estaban vivas. Si nosotros recordamos nuestras clases de historia, por ejemplo, ¿qué hacían nuestros ancestros? ¿Qué hacían los egipcios cuando alguien moría? Le hacían una serie de procesos, embalsamamientos, los vendaban, por ejemplo. ¿Con qué finalidad? Hacer que ese muerto se parezca mucho o que se conserve a cuando estaba vivo. Lo mismo vamos a hacer mediante la fijación con nuestras células. Si quieren, las vamos a momificar para poder mantenerlas muy similar a cuando estaban vivas y poderlas estudiar. Entonces, eso es un proceso muy importante que no nos tenemos que olvidar. ¿Cuál es el objetivo? Evitar la autólisis. Auto quiere decir a uno mismo, lisis, destrucción. Evitar que las células se autodestruyan. Otro, prevenir la activación y la proliferación de las bacterias. Endurecer a las células, aumentar la afinidad a los colorantes para la microscopía óptica y aumentar el contraste para la microscopía electrónica. Es decir, tomamos las células y les decimos, ustedes se quedan así, como están, quietas todas. Ninguna se va a morir, ninguna se va a proliferar, ninguna se va a volver blanda, ni tiene que llegar a un proceso de putrefacción. Tiene que mantenerse tal y como estaba al momento que hemos tomado la muestra, porque esa célula ya está fuera del cuerpo, ya debería morir. Entonces, para evitar ese proceso, nosotros le ponemos una serie de sustancias que se van a denominar mezclas fijadoras. Existen varios químicos fijadores, pero nosotros nos vamos a enfocar en tres, que son los principales. Formaldehído, más conocido como formol, al 40%, también de aldehído fórmico, el glutaraldehído, que es el aldehído glutárico, y el tetráoxido de osmio. El formaldehído o formol es una sustancia líquida que normalmente la evidenciamos así. También nos sirve para poder mantener las piezas anatómicas durante las clases de anatomía, por ejemplo. Y
¿Cuál es su función? ¿Qué hace a nivel de la célula? Es unirse a las proteínas para fijarlas. El glutaraldehído o el aldehído glutárico también viene en forma de líquido y nos sirve para fijar las células, estabilizando a las proteínas en una estructura cuaternaria. El tetraóxido de osmio, a diferencia de ambos, se va a encargar de coagular las proteínas. Eso es bien importante. Formaldehído y glutaraldehído es como que agarran a la proteína de todas las células y las mantienen fijas, quietas en ese lugar. Tetraóxido de osmio, por el contrario, va a coagular estas proteínas. Eso es muy importante que tenemos que entender en su mecanismo de acción. El formaldehído y el glutaraldehído se utilizan para microscopía óptica. Por otra parte, el tetraóxido de osmio y también el glutaraldehído se utilizan para microscopía electrónica. No nos tenemos que olvidar eso. Listo, ya está fijado, ya está en formol nuestra muestra. Vamos al siguiente paso, que es microtomía. La microtomía viene de dos palabras: micro, que es chiquitito, pequeño; tomía, cortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cortar en rodajas finas en nuestra muestra que está en formol. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos nuestra pieza, como estamos viendo ahí. Tomamos la pieza, la podemos poner en un recipiente, ya sea de metal, puede ser de plástico, y le adherimos parafina. Entonces ahí nosotros pensamos, ¿qué es la parafina? Parece líquido, ¿no? Miren con atención, pareciese que estuviera echando una sustancia líquida. Y sí es líquida, es la vela, ¿no? Es el mismo material del que hacemos la vela. Imagínense una vela, la derretimos y se vuelve líquida. Entonces se hace eso, ponen esa parafina y después de un tiempo se saca de esta manera cuando ya se ha solidificado y tenemos este tipo de muestras, las cuales están, ahí está sacando los excedentes, las cuales están sumergidas en una muestra de parafina. Aquí estamos viendo. Se utiliza parafina cuando utilizamos microscopio óptico y se utiliza resinas de tipo epoxi cuando utilizamos para microscopía electrónica. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra muestrita, ahí nos explicó el profesor. Listo para hacer los cortes. Entonces, tenemos la microtomía, se hacen los cortes en rodajas finas y luego pasamos al aparato que corta, que se va a llamar micrótomo. El micrótomo es un instrumento que estamos viendo en pantalla, en el cual, si observan con atención, en este lugar ya hemos puesto nuestra muestra que estaba incluida en parafina. ¿Listo? Eso es algo muy importante. Ya tenemos nuestra muestra y lo va a colocar a una cierta medida. Normalmente lo que se utilizan son medidas de 0,6 a 0,8 más o menos de micrómetros para poder cortar. Son medidas sumamente pequeñas que nos permiten a nosotros, aquí podemos ver el señor está cortando a 0,8, nos permiten identificar las estructuras y ponerlas después en un portaobjetos. Aquí tenemos nuestra muestra. Esto que estoy señalando acá es lo que hemos visto hace un momentito incluirse en parafina. ¿Listo? Entonces, ya vemos ahí el proceso. Puso en este aparato se llama micrótomo. Los micrótomos pueden ser, como estamos viendo, con cuchillas de acero o bien pueden ser con cuchillas de diamante o de cristal, dependiendo para qué tipo de microscopía vamos a utilizar. Para microscopía óptica, por lo general se utiliza cuchillas, como estamos viendo, de acero inoxidable. Para microscopía electrónica se utiliza un micrótomo más sofisticado que está hecho normalmente con cuchillas de diamante o cuchillas de cristal. Y a ese ya no le llamamos simplemente micrótomo, le llamamos ultramicrótomo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra muestrita lista para ser cortada. Se hace una serie de procedimientos para ver las medidas y es ahí cuando comenzamos a cortar. ¿Verdad? Comenzamos a cortar, ya les dije las medidas y se va sacando pequeñas muestras a partir de nuestra muestra que ha sido incluida en parafina. ¿Listo? Ahí vamos sacando y vamos sacando. Eso es algo muy importante. Ahora, volviendo a nuestro mapita, vemos la teoría. Con el micrótomo, que ya está con los tejidos incluidos, cuando digo incluidos quiere decir cuando ya está sumergido en la parafina, dividimos en microscopía óptica y electrónica. En la óptica vamos a ver que se utiliza una cuchilla de acero, se utiliza la parafina, como hemos mencionado, y se corta de 1 a 6 micrómetros. Para la microscopía electrónica se utiliza una cuchilla que
En ese caso ya no va a ser de acero, va a ser de diamante o también puede ser de cristal. Y ya no va a ser el micrótomo simple que hemos visto hace un momento, se va a llamar ultramicrótomo, que tiene una especialidad más avanzada para poder hacer estos cortes, ya que los cortes son mucho más pequeños, de 0,02 a 0,1 micrómetros, y no utilizamos parafina, utilizamos otro tipo de solvente que se va a denominar resina, en especial de tipo epoxi. ¿Listo? Entonces no nos olvidemos, vamos cortando, ahí está cortando la muestra. ¿Qué hacemos después? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tenemos cortado, ya tenemos incluido. El siguiente paso después de todo esto es la tinción. ¿Listo? Casi todos los orgánulos son transparentes, ¿no? Yo no puedo determinar, como en los libros, ¿no? Vemos la mitocondria verdecita, el aparato de Golgi naranja, no tienen esa característica. Si nosotros los vemos en la vida real, no tienen color. Por tanto, nosotros tenemos que poner un colorante. Pero ¿cómo vamos a poner el colorante? Antes de eso tenemos que ponerlo en lo que se denomina un portaobjeto. Los portaobjetos son unas estructuras de cristal en los cuales comenzamos a esparcir estas tiras que nosotros hemos logrado sacar gracias a la microtomía. Entonces ahí las va esparciendo y luego son colocadas a un portaobjeto para poder ser vistas al microscopio. ¿Listo? Entonces ya tenemos todo eso, vamos a colorear. Normalmente las células que vemos al microscopio se ven de esta forma, tienen colores tanto fucsias como unos colores más lilas, que pueden llegar incluso a ser colores azules. ¿Qué quiere decir estos colores? ¿Qué significan estos colores? Normalmente existen dos tipos de colorantes básicos y colorantes ácidos. Los colorantes básicos tienen un grupo cromóforo catiónico y se denominan también ácidos o catiónicos. ¿Cuáles son los ejemplos? Los principales, lo hice azul a propósito para que nos acordemos. Tenemos azul de toluidina, azul de metileno y hematoxilina. Son colorantes básicos. Repetimos, azul de toluidina, metileno y hematoxilina. Normalmente van a teñir colores azules. Y los colorantes ácidos tienen un grupo cromóforo aniónico y van a teñir bases catiónicas. Por ejemplo, ¿qué colorantes tenemos ácidos? Eosina, fucsina y orange. Estos colorantes, ¿por qué se llamarán ácidos y básicos? ¿Qué quiere decir esta clasificación? Esto es muy importante y hay que recordarlo bien, porque muchas veces puede generar confusión. Los colorantes básicos van a sentirse atraídos por estructuras ácidas de la célula y los colorantes ácidos van a sentirse atraídos por estructuras básicas de la célula. Por ejemplo, ¿dónde tenemos ácido dentro de una célula? Dentro del núcleo, recordemos, ahí está el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Entonces, si es un ácido, se va a pintar con un colorante básico y el resto de la célula lo podemos evidenciar con un colorante ácido, que se va a sentir atraído por lo básico. Entonces, más fácil. ¿Cómo funciona esto? Lo básico va a pintar a lo ácido y los colorantes ácidos van a pintar a lo básico. Es así como funcionan las tinciones. No nos olvidemos algo muy importante, los ejemplos de cada uno. Los azules son los básicos, recordemos, y los colorantes ácidos, eosina, fucsina y orange. Algo muy importante es que tienen que venir combinados. Por ejemplo, esta tinción que les mostraba, este tipo de tinción, es una tinción hematoxilina-eosina, es decir, estamos tomando un colorante ácido y un colorante básico. Cada vez que estudiamos ya más adelante vamos a encontrar aquí abajito una descripción. Siempre se pone el tipo de coloración que se utiliza para observar al microscopio. Listo, entonces repasando rápidamente, ¿cuáles son los pasos para poder ver o llevar una muestra al microscopio? Fijación, microtomía, que incluye también la inclusión de los tejidos, y finalmente la tinción, que nos permite diferenciar por colores todas las estructuras, ya sean ácidas o básicas. Entonces, hasta ahí nuestro video introductorio a lo que será toda la región de microscopía. Muchas gracias por su atención. Praus, preuniversitario.